muestra. ¿Sí? Bien. Y tiene ahí algo que agregué, ¿sí? Que también lo utilizamos bastante, pero las medidas que se utilizan cuando trabajamos con la población se llaman parámetros, ¿sí? Parámetros poblacionales. Y las medidas que se sacan de la muestra, ¿sí? Se llaman estadísticos. Es decir, que si yo trabajo con toda la población, uno dice, ¿puedo trabajar con la? Sí, una vez trabajo con toda la población. Como yo le decía hoy, quiero saber, a ver, cuál es la característica del grupo de la comisión A, B, perdón, de esta comisión. Y son 150, no son muchos, o sea que yo puedo trabajar con ustedes. Entonces, mi población son todos ustedes, ¿sí? Y trabajo con él. No necesito sacar una muestra, ¿sí? Directamente trabajo con toda la población. Y ahí voy a sacar medidas. A esas medidas se lo llaman parámetros, ¿sí? En cambio, cuando saco una muestra y saco ciertas medidas, como el promedio, etcétera, cualquier medida, eso se llaman estadísticos, ¿sí? Bien. Bueno, estos son ejemplos, ¿no? Yo ya le di muchos ejemplos de población y muestra, ¿sí? Y por ejemplo, por ahí tiene el caso del rating, por ejemplo, es un caso de una muestra, ¿sí? Porque ¿cómo sacan el rating? Y generalmente sacan el rating de un programa, pues si es que llaman a un montón de gente, ¿no? O sea, desde ya toman una muestra para llamar a ver si están viendo o no el programa, ¿sí? Eh, pero no sabemos cómo toman esa muestra, pero se toma una muestra, ¿sí? Bueno, pues tiene otro ejemplo, si de 100 facturas, si es de un despacho, dice que tiene miles de facturas, si se toman 100 facturas, ¿no? Para no estar tomando todas. Entonces ahí estoy tomando una muestra y trabajo con esa muestra y se llega a la conclusión de que si de esas 100 facturas 5 están mal hechas, entonces se supone que de todas las facturas que están ahí en esa oficina, el 5% tiene algún error, ¿sí? ¿Está? O sea, trabajó con una muestra que son de 100 y se llegó a una conclusión de que 5 tienen errores. Esa conclusión se lo lleva a la población, que son la cantidad de facturas que no sé cuánto hay, pero sí puedo estimar de que de todas las que hay, el 5% tiene algún error, ¿sí? Son estimaciones en realidad. Bien, lo mismo, los catadores de vino, realmente si quieren saber el sabor de un vino, ¿sí? De una bodega, obviamente que no vaya a tomar toda la bodega, ¿sí? Sino que toma una copita, una muestra, ¿no es cierto? Sí, bueno, es un caso también de muestra y población. Bien, antes de entrar acá voy a volver un ratito otra vez a mí. Bueno, ya tenemos, vamos a suponer que trabajamos con una muestra para para tomar un gráfico, ¿no es cierto? Tenemos, supongamos que tenemos definido nuestro objetivo, qué es lo que queremos estudiar, ¿sí? Definimos la población, ¿sí? Esa es una P, ¿no? ¿Sí? Una vez que definimos la población, si nos cuesta trabajar con la población, de alguna forma tenemos muchas dificultades, ¿sí? Tanto de costo como tiempo, ¿sí? Entonces definimos, ¿sí? O elegimos o seleccionamos por medio de muestreo lo que va a ser nuestra muestra, ¿sí? Cada elemento, ¿sí? Cada elemento, individuo, ¿sí? O medida, cada uno de ellos se llama unidad de observación, ¿sí?
unidad de observación o unidad de análisis, ¿sí? Cada elemento. Es decir, hoy en nuestro caso, nuestra población era todas las personas, ¿sí? Entre 20 y 30 años, ¿sí? De la provincia de Formosa. Nuestra unidad de observación va a ser cada persona entre 20 y 30 años de la provincia de Formosa. Esa unidad de observación puede pasar a ser parte de la muestra, ¿sí? Es decir, que va a venir acá. Sigue siendo unidad de observación, ¿sí? Cada elemento que estudiamos, esta es nuestra unidad de observación, ¿sí? O nuestra unidad de análisis. ¿Por qué? Porque a él le vamos a analizar, a él le vamos a preguntar, ¿sí? A él nos vamos a dirigir a esa persona en este caso y le vamos a preguntar, ¿te vacunaste, no te vacunaste? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Sí? Y va a ser nuestra unidad de análisis, ¿sí? Cada uno. Bueno, esa es la unidad, eso llamamos unidad de análisis, ¿sí? O unidad de observación, ¿sí? O también algunos lo llaman unidad elemental. ¿Está? Tanto está en la población o puede estar en la muestra. ¿Mm? Ahora, cada unidad elemental, cada unidad de observación tiene ciertos atributos, ciertas características, ¿sí? Es decir, vamos a nuestro caso, nuestro ejemplo, esa persona entre 20 y 30 años de la provincia de Formosa tiene ciertos atributos o características, ¿sí? Tiene una edad, ¿sí? Tiene una localidad donde nació, donde vive, ¿sí? Tiene pelo blanco, pelo negro, ¿sí? Tiene características en generales. De algunas de ellas me va a servir para estudiar, otras no, ¿sí? Pero esos atributos, esa característica, se llaman variables, ¿sí? ¿Ya? A eso quiero llegar, ¿sí? Entonces, Y ahora sí. población muestra unidad de análisis o de observación o unidad elemental. Cada unidad elemental de observación o de análisis tiene, ¿sí? Cierta característica o ciertos atributos. Esa característica o atributos lo llamamos variable, ¿sí? Ahí está. Salió todo. ¿Está? Bien. Profe, Sí, sí, las características, la variable entonces serían las características de la unidad de observación. sí, sí. Son Ah, características gracias. o atributos de la unidad de observación, ¿sí? ¿Está? Bien. Hay dos tipos de variables, ¿sí? Cuando la característica o la variable, mejor dicho, de estudio es no numérica, ahí como lo tienen ahí, ¿no? Se la denomina variable cualitativa o de atributo, ¿sí? Esa persona tiene cierta característica, ¿no? Como le dije hoy, tiene peso, talla, lugar de nacimiento, ¿sí? Edad, ¿sí? Tiene una religión, tiene de un cierto género, ¿sí? De todos esos atributos, algunas son, ¿sí? Numéricas y otras no numéricas. Cuando son no numéricas y es de naturaleza cualitativa, ¿sí? Se dice que la variable es cualitativa. Que se toman las cualidades de algo. Exacto, son las cualidades, ¿sí? O sea, Ah, bien. si esas variables y esa característica se lo puede representar a través de un número, se dice que la variable es cuantitativa.
¿sí? Si no se le puede representar, o sea, son no numéricas, mejor dicho, si son de naturaleza cualitativa, ¿sí? Son cualidades, ¿sí? Entonces se dice que es una variable cualitativa. Si se la puede representar esa variable en forma numérica o con números, se dice que son cuantitativas. ¿Está? Ejemplo, ahí tiene ejemplo, ¿no? El género, o sea, si es masculino, femenino, la religión, ¿sí? ¿Sí? Seguramente que esa persona tiene una religión, ¿sí? Bueno, esa variable es cualitativa, ¿sí? El tipo, bueno, si hablo de mi población son todos los automóviles, ¿sí? El tipo de automóvil, ¿sí? Sería una variable cualitativa, ¿sí? Bueno, lugar de nacimiento, color de ojos, son todas variables cualitativas. Dentro de esa, bueno, esta subdivisión de las variables, subclasificación de variables cualitativas, muy poco se utiliza, pero por lo mismo yo le voy a dar. Las variables cualitativas se clasifican además en dicotómicas, ¿sí? Esto es cuando asumen solamente dos valores posibles, ¿sí? Es el caso del género, ¿no? Masculino o femenino, ¿sí? Algunas veces también algunas variables asumen, ¿sí? El rol de dicotómica, el caso de la religión, cuando le damos solamente dos posibilidades, ¿sí? Católico o no católico, ¿sí? Nosotros sabemos que hay un montón de religión, ¿sí? Profe, pero con respecto al género, por ejemplo, vio que ahora está muy de moda lo que es LGTB, no sé cómo se llama, que no Pero, se define por género. ¿Cómo sería ahí? O sea, no pero tiene nada todavía que ver con esto. sí, pero todavía no está definida, o sea, todavía no está, sigue siendo Ah, cuando vos vas, si tiene que ver con una documentación importante, sigue siendo masculino o femenino, ¿sí? bien, porque vio que ahora supuestamente, no es que supuestamente en algunos lugares ya tiene, por ejemplo, género indefinido. No tiene si es mujer o varón en algunas cuestiones. Ya Entonces, aparece. Género no Sí, binario. ah, X. no, algo así. Por eso le pregunto. sí, no, pero cuestiones muy Ah, importantes, ¿no? Por ejemplo, bien, bien. en una investigación sí o sí tenés que definir Es sí o por una, sí, masculino o femenino. claro, Ah, sí, porque si tenés perfecto. una investigación en la cual tiene que ver, no sé qué puede ser, por una enfermedad que solamente se da en la mujer o en los varones y Ah, necesariamente tenés que, ¿sí? claro, claro, claro. O simplemente esto que pasa con la vacuna también se puede medir. Se había dicho al comienzo, cuando empezó toda la pandemia, que al hombre afectaba de cierta forma, que a la mujer no. Como que el hombre Es, de tal rango de edad exacto, era más vulnerable que la mujer. claro. Bueno, ponerle que vos tenés que volver, porque eso es una teoría, ¿no es cierto? Ponerle que vos tenés que hacer una investigación o una tesis para demostrar que eso es cierto. Y necesariamente vas a tener que hacer una encuesta donde solamente utilice si el género solamente donde digamos que la categoría va a ser dicotómica, o sea, solamente con dos, Claro, ¿sí? femenino o masculino. Masculinos, ¿sí? Bueno, Sí. pero es cierto, es la realidad también lo que dice, ¿no? Hoy estamos viviendo eso, así que tampoco no hay que. Pero para cuestiones que tiene que ver, necesariamente va a tener que definir dos. Y policotómica cuando son varias posibilidades, eso hay un montón, ¿sí? Una variable cuantitativa es cuando se trata justamente, solamente se puede expresar a través de números, ¿sí? O en forma numérica. ¿Mm?
Bueno, eso hay, bueno, más allá de ese ejemplo que tienen ahí, por ejemplo, el peso de una persona, la talla, la edad, ¿sí? Esas son todas variables cuantitativas. Bien. Dentro de las variables cuantitativas, ¿sí? Se vuelven a clasificar, ¿sí? Se vuelven a clasificar en variables discretas o continuas. ¿Sí? ¿Cuáles son discretas? Si bien ahí tiene una definición bastante estricta, pero igual yo después le puedo explicar, ¿no es cierto? Dice, pueden asumir solo ciertos valores y generalmente existen brechas o huecos entre ellos, ¿sí? Es decir, solo pueden tener puntos aislados a lo largo de una escala. Es así prácticamente, ¿sí? Es solamente aquellas variables cuantitativas que solamente se pueden expresar con números enteros, ¿sí? Lo que pasa es que entre números enteros, por ejemplo, entre 1 y 2, ¿sí? Lo que recordamos, la famosa recta numérica, entre el 1 y 2, por ejemplo, existen huecos, ¿sí? Hay otros números, ¿sí? Que no son enteros, ¿sí? Por eso ahí habla de huecos, ¿sí? Entonces acá, concretamente, una variable discreta cuando solamente lo puedo expresar a través de números enteros, ¿sí? Por ejemplo, la variable número de personas en una casa, ¿sí? Y en la casa puede estar 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. No puedo decir en una casa viven 3 personas y media. Claro. No. Y ¿No? en el caso de que, profe, y en el caso de que se redondee, ¿cómo pasaría? ¿No sería discreta, digamos? ¿O No, cómo? entonces es continua, Ah, bien, bien, continua, bien. ¿sí? Las discretas están redondeadas de por sí, por su naturaleza, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, número de vacas en un corral, ¿sí? Sí, solamente con números enteros, ¿sí? ¿Qué otras que no sean personas? Supongamos cantidad de asistencia, ¿sí? El alumno tal, ¿sí? A clases, ¿sí? Antes se daban media, falta, no. O es una falta, o dos faltas, o tres faltas, ¿sí? ¿Sí? Cantidad de materias aprobadas, ¿sí? O metidas en un año, ¿sí? Una materia o dos materias o tres. Nunca puedo decir, tengo metidas hasta ahora 3 materias y media, ¿sí? O entero o entero, ¿sí? O sea, es la naturaleza propia de la variable que lo hace así, ¿sí? Bien. Por ahí tienen otros ejemplos, ¿sí? Y lo contrario de discreta sería continuas, ¿sí? O sea, no lo contrario, en realidad es más completo las continuas, ¿no? Porque incluye todo. Ejemplo, ahí tiene el peso, ¿sí? El peso, la talla, ¿sí? Velocidad de un auto, kilómetros que camino, ¿sí? Tiempo, ¿sí? ¿Está? Son todas variables continuas. Es decir, que en un intervalo de intervalo entre dos valores se puede tomar cualquier número. ¿Está? Bueno, una dice, ¿para qué damos esta? Porque algunas veces los datos se definen dentro de ciertas variables, ¿sí? Y es necesario distinguir en qué variable están para poder trabajarlo después. Porque dependiendo de en qué variable va a estar los datos, tiene una forma de trabajarlo, ¿sí?
Bien. Conclusión. ¿Sí? Variable, que ya dijimos la definición, ¿sí? Cualidades o atributos, ¿sí? Puede ser cualitativa, cuando no lo puedo expresar a través de un número, son las cualidades de por sí, ¿sí? De una unidad de observación, ¿sí? Indica una cualidad, ¿sí? O un atributo. La cuantitativa o numérica son las que son expresadas con números, ¿sí? Variables expresadas en forma numérica. Si es cualitativa, lo podemos dividir en dicotómica y policotómica. Si es numérica, en discreta o continua. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna consulta, alguna duda? Hasta ahora bien, profe. Hasta Bien, ahora. Sí, entiendo. profe, re bien. Bien, bien. Lo explica muy bien, así que bien despacito. Se puede entender. Bien, Muy bien. bueno, profe. La verdad que sí. Sí, sí. Muy Hacemos 5 minutos, y entre 5 minutos o 10 minutos de recreo, entonces nos tomamos el tiempo de ver lo que están presentes, ¿sí? ¿Puede ser? Bueno, profe. Gracias.